partir de este momento comienza Contacto Tierra. Y es hablando de esa disposición final, como nosotros procuramos aportar un poquito más de información a las personas, también nos gusta educar, enseñar de temas que quizás la gente no tiene tan claro. Podemos hablar un poquito y diferenciar entre estas etapas de disposición final. Por ejemplo, profesor Sánchez, que usted nos hiciera esas breves distinciones entre lo que sería un relleno sanitario, una planta de incineración, un centro de valorización y recuperación. Sí, son destinos distintos, ¿no?, de los residuos. Y quizás el más importante, o el que en mi opinión se debería comenzar por allí, es incinerando los residuos orgánicos o los que tienen, digamos, una capacidad calórica. Es decir, que uno los puede meter en un horno y levantan temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque aproximadamente el 50% de todos los residuos son orgánicos. Es decir, que pueden quemarse en un horno. Entonces, claro, al quemarse en un horno se levanta calor y ese calor puede ser utilizado para generar electricidad. Ese calor pues se utiliza para generar vapor de agua, ese vapor se mueve una turbina y se genera electricidad. Eso es lo que sucede en casi todos los países desarrollados. ¿Por qué los países en desarrollo no lo hacen? Yo diría que es por una forma de populismo en el cual las tarifas de recolección y disposición de los residuos son sumamente bajas. Y entonces, claro, si las tarifas son tan bajas, la rentabilidad de un proceso de incineración no es suficiente como para hacer el proyecto. Entonces no se hace porque las tarifas son bajas. Cuando el ciudadano se dé cuenta de que realmente pagar por el residuo o por el manejo del residuo lo que vale ese manejo, pues entonces ahí sí se pudiera pensar en tener unas plantas eléctricas que usan como combustible el residuo, no combustibles de petróleo, y eso baja el costo de la electricidad. Es decir, por un lado, pagas más por los desechos, pero pagas menos por la electricidad y gana el ambiente, ¿lo ven? Entonces, el manejo realmente racional de los residuos es sumamente importante para la salud y para el cuidado del ambiente, ¿no? Esto de la generación de electricidad que nos comenta es lo que conocemos como la recuperación del biogás. ¿Es eso? Sí, hay dos formas de hacerlo. A ver, una forma es quemar directamente los residuos orgánicos, ¿no? Claro, para poder quemarlos hay que aportar también algo de combustible, de petróleo, porque solos no se pueden quemar, ¿no? Pero otra forma de manejarlos es lo que llaman el compostaje, ¿no? Hacer un compost con los residuos orgánicos y a partir de ahí se obtiene un abono orgánico. Y otra forma de hacerlo, que es todavía más avanzado tecnológicamente, es llevarlo a lo que llaman un sistema de manejo anaerobio que te genera un gas. Ese gas básicamente es un gas metano que es combustible también y se puede utilizar para generar electricidad y al mismo tiempo te deja un residuo que puede ser usado como abono. Pero eso es muy tecnológico. Ahora, la pregunta me lleva a un punto que de verdad es bien interesante porque hay países que están sumamente atrasados con esto de recuperar y utilizar los residuos, ¿no? Y están pensando que la estrategia es lo que llaman esa de las 3R, ¿no? Reutilizar, reciclar y tal. Pero esas 3R siempre te va a dejar una cantidad de relleno que va de residuo que va al relleno sanitario. Hay países que ya superaron eso y que van a una estrategia de cero residuos, de eliminarlos absolutamente todos. Hoy día hay tecnología para utilizar absolutamente todo y hay países, por ejemplo, como Suecia, que ya lo logró. O sea, que utiliza absolutamente todo. Es una cosa de verdad extraordinaria. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué pensar en las 3R cuando podemos pensar en cero residuos?